Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saluda Mario Herreras, de Ingeniería de Diseño y Construcción Eléctrica. Quisiera tocar un temita de la parte de contratación pública y manejo de obras que va relacionado al tema de el replanteo en obras. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo se debe hacer? Porque en alguna de las clases que estamos estado impartiendo, eh, uno de los participantes nos comentó que nunca ellos legalizan el replanteo, que entre el fiscalizador de la obra y el constructor se ponen de acuerdo en los cambios, generan la variación de cantidades, sea de contratadas, no sea en aumento o en disminución, y proceden a generar rubros nuevos, lo cual dentro de la ley no es adecuado, porque al momento que el fiscalizador y el constructor, que son parte del proceso contractual, cambian algo de la parte del contrato, pues el objeto de la contratación obviamente cambia. ¿Cómo legalizamos, cómo seguimos el debido proceso que conlleva esto? Pues fácilmente inmiscuyéndole al diseñador desde el principio, desde el replanteo, lo cual no es ningún cargo adicional de trabajo para el diseñador, como vamos a ver, está en la ley, está en el artículo 23, como lo vamos a ver en este momento. Miren lo que dice el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Dice, estudios. Antes de iniciar un proceso precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobadas por instancias correspondientes, vinculados al plan anual de contratación de la entidad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que al momento de nosotros mandar un proyecto para que sea contratada su ejecución, sea llave en mano, o sea, por servicios profesionales, o sea, o por pues, servicios especializados, tiene que contar con los planos actualizados a la fecha, por lo cual es recomendable que las personas que realizan diseños, que están responsables de esos proyectos, pues, eh, a no ser que hayan sido entregados en la fecha de lanzamiento del proceso precontractual, pues deberían ir y revisar en campo y realizar pues un replanteo previo a lanzar el proceso y reajustarlos, pues porque recuerden que las erogaciones económicas, todo lo que viene relacionado al contrato y el monto económico y los rubros, salen del proyecto. Incluso la certificación presupuestaria pues se genera desde el proyecto, desde el presupuesto del proyecto. Sigamos, miren lo que dice aquí. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a que se apruebe e inicie el proceso contractual el análisis de desintegración tecnológica o compra de inclusión según corresponda, los que determinarán la porción mínima de participación nacional de acuerdo a la metodología y parámetros determinados. La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que hubieran participado en la aprobación de los estudios en la época que estos se contrataron y aprobaron tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores si fuera el caso por la validez de los resultados. Validez de los resultados y los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse presupuestariamente. ¿Cuáles son unos perjuicios, por ejemplo? Que el proyecto no se puede ejecutar porque está sobre el 35% que nos permite contratar a ley como adicional. Sobre todo eso, que los cambios hagan que no se pueda ejecutar. Recuerden que la idea de lanzar un proceso precontractual, que después sea un proceso contractual, es que el objeto de la contratación se realice, que el presupuesto se gaste. Los contratistas y funcionarios que elaboren estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante en un término de 15 días contados desde la notificación si existe una justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo, diferencias de cantidades que superen el 15% del valor del contrato principal. En este caso, de incumplir el plazo señalado, serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta ley, que ya vamos a ver cuál es. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el momento en que ya hay un adjudicado, el mismo diseñador tiene 15 días para solo o en conjunto con el fiscalizador y el constructor realizar el replanteo del cual van a derivarse pues
quizás aumento o disminución de ganancias. Recuerden que a veces hay rubros que no se van a utilizar y hay que notificar que no se van a utilizar para que se liberen esos recursos. Porque digamos, quizás tenemos variación de rubros, $30,000, pero estamos liberando 20, entonces lo que hay que conseguir solo son $10,000 más y quizás sí esté dentro de la certificación presupuestaria del proyecto y no hay mayor problema, se puede pagar. Entonces tienes 15 días para realizar este replanteo que, como indico, genera la variación de cantidades, pero también te genera quizás rubros nuevos que no fueron considerados por alguna razón. El mismo diseñador debe hacerlo y debe firmar un acta en el cual el diseñador acepta los cambios, acepta el aumento y el fiscalizador procede a informar al administrador para que se proceda con la variación, dado el caso, si es que es menos del 7%, 2% en rubros nuevos, 5% modificación de cantidades, pagarlas directamente con parte del contrato principal y con órdenes de cambio, con costo más porcentaje, lo que sea. Si es más del 7% hasta el 15 ya hay que hacer un contrato complementario. Y si es más del 15 hasta el 35 aparte del contrato complementario que debe aprobar la máxima autoridad, ya desde el 17,1 hasta el 35%, pues ya debe aprobar el Contralor de la República. Se hace un proceso más engorroso. ¿Y cómo evitamos este proceso engorroso? Es realizando un replanteo previo de parte del área requiriente, del área que hizo el diseño. Ir, darse una vuelta al sitio y verificar que todo esté que lo que está en el plano es lo que se va a ejecutar. Muchas veces en las empresas solicitan y dicen, es en este momento, tienes que entregarme proyectos de hoy para mañana. Y muchas veces terminamos cayendo y siendo, digamos, cómplices de esto. Pero yo entiendo que sí puedes demorarte un par de días más en ir y revisar y estar completamente seguro de que no vas a tener problemas, porque miren, te puede rebotar el problema. Voy en este momento a buscar el artículo 100 que está más abajo, que es muy decidor. Dice las sanciones a las que estaríamos expuestos, dado el caso que no cumpliéramos lo que está en el artículo 23, que lo que dice el artículo 23 es claro. Proyectos actualizados en todo, rubros, planos, especificaciones técnicas y que tienes 15 días desde que inicia el contrato, el contrato contractual para poder generar los contratos complementarios. Entonces, en el artículo 100 habla de las sanciones que podrían tener los colegas por los cuales los diseños no estén actualizados o que generen quizás un problema al momento de realizar el replanteo. Ya lo tengo acá, les voy a proyectar en este momento y vamos pues a continuar analizando el tema. Haremos unas conclusiones. Dice, responsabilidad de los consultores. Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de la elaboración. Esta responsabilidad prescribe en un plazo de 5 años contados a partir del acta de entrega-recepción definitiva. ¿Qué significa consultores? Que si ustedes hicieron un proyecto, este proyecto tiene vigencia de 5 años, en el cual ustedes son responsables de realizar, de actualizarlo al momento que requiera la distribuidora, lo cual parece ser un poco injusto, pero eso es lo que nos dice la ley. Ahora, si ustedes no están ya, digamos, no están ejerciendo o no están disponibles en ese momento, el que tiene que realizar los cambios y reajustes es el administrador del contrato de diseño que les vinculó a ustedes como consultores de ese diseño. Eso está más abajo. Si por causa de los estudios elaborados por consultores ocurrieran prejuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos establecidos por vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá que el consultor será suspendido por 5 años sin perjuicio del RUP, ¿no? Del Registro Único de Proveedores, por 5 años sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, que puede ser sanciones de retaliación, de reconocimiento económico de algunos rubros del contratista. Esta es más grave que ser contratista incumplido. El contratista incumplido solo 3 años. Aquí ya vemos que son 5 años. ¿Y cuáles son las demás sanciones aplicables? Por ejemplo, el rato que ya le adjudican a alguien y le dan un anticipo,
El constructor, el adjudicatario, ya gastó en pólizas. Ya quizás gastó en comprar, en comprar algún material, quizás ya gastó en comprar uniformes para la gente, quizás ya gastó en adecuar la infraestructura de una bodega, ya pagó la renta de la bodega. Entonces, todo eso conlleva un resarcimiento económico que la distribuidora, que la empresa contratante tiene que hacerle al contratista. Porque no es responsabilidad de él que los estudios hayan estado mal y que sean inejecutables. Entonces, ahí por ahí va también lo que les puede pasar. Miren, en el caso de la ejecución de obra, asimismo serán suspendidos del RU por 5 años sin perjuicio de la responsabilidad civil los consultores que elaboraron estudios definitivos y actualizados si el precio de implementación de los mismos sufre una variación superior al 35%. ¿Qué es lo que les decía? Hasta el 35 puede subir. Antes era hasta el 70, me acuerdo. Ahora ya hemos ido ajustando y está bien porque no es que hay mucho dinero tampoco en este momento en el Ecuador. El valor del valor del contrato. Por causas imputables a los estudios. Para la comparación se considerará el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar según el estudio frente al precio final de la obra sin reajuste de precio. Le hacen al valor presente, no hay reajuste. Dicen, hasta aquí está todo tranquilo para los funcionarios públicos que se hicieron los diseños, ¿no? Porque habla de los consultores externos. No es así. En el siguiente párrafo habla de los compañeros que trabajan en las empresas públicas y que hicieron diseños que generaron un proceso precontractual. El caso de estudios para la ejecución de obra que fueran elaborados por servidores de la misma institución pública, si el precio de implementación de los mismos sufriere una variación del 35% del contrato de obra por causas imputables a los estudios, serán sancionados con la destitución sin derecho a indemnización y previo sumario administrativo respectivo, sin perjuicio de su responsabilidad civil. Entonces está claro el tema, ¿no? No es esto por asustarles, ¿no? Sino es que me llamó la atención que no legalicemos los cambios que se hacen al proyecto y que muchas veces no es algo nuevo para mí, que me comentan en los cursos, dicen, pero el diseñador no quiere aprobar el cambio, el diseñador no aparece. El diseñador tiene que ir y hacer el replanteo y quizás defender los cambios que quieren hacer que no son necesarios. También puede hacerlo. O sea, si tiene razón, pues tiene razón técnica, ¿no? No se cambia y se continúa como está. Pero él tiene que estar presente en el replanteo. Él tiene que liderar el replanteo. Dice. Ir y defender su trabajo. Y si hay que hacer un cambio, pues algo se nos olvidó porque recuerden que son proyectos. Estamos proyectando algo. Un presupuesto, estamos presupuestando, estamos viendo que quizás algo se pueda construir. No tenemos una bolita de cristal para saber cuánto mismo se va a realizar, ¿no? Pero si el diseño está bien construido, bien diseñado, el diseño está bien ejecutado, está actualizado, pues habrá muy pocas fallas. Es por esa razón que te da el 2% en rubros nuevos y el 5% en variación de canchas. ¿Para qué? Para que en un 7% tú te puedas manejar sin necesidad de que tengas papeleo externo, sin necesidad de que generes otro contrato. Eh, Finalmente, recordarles que si, dado el caso, el diseñador del proyecto falleció o no está disponible, la persona que está a cargo de solucionar este problema es el administrador del contrato. Si al administrador del contrato le pasó lo mismo, el jefe del área requiriente, porque siempre hay un jefe del área, ¿no? Y si no hubo, y fue el presidente ejecutivo, el gerente general o la máxima autoridad de la entidad, él deberá delegar a alguien para que realice ese replanteo. No es que se puede dejar así. Ahora, y es lo mismo, si digamos el trabajador ya salió de la institución, por la que razón que sea, y no le encuentran, el jefe inmediato tiene que hacerse cargo y ayudar en el replanteo. Recordemos, insisto, ya para finalizar, y agradecerles por la atención, que los proyectos, el manejo de los proyectos es un trabajo en conjunto de la fiscalización, de la administración, obviamente del constructor, pero también es del área requiriente que generó el proyecto, por alguna razón generó el proyecto, ellos son los que saben. Y el área usuaria, que por lo regular es operación y mantenimiento cuando hablamos de trabajos eléctricos, es operación y mantenimiento los que reciben las redes. Lo más sano sería que el mismo diseñador del proyecto termine siendo el fiscalizador para que él mismo pueda, asimismo, respaldarse el trabajo. Pero muchas veces la burocracia te impide ese tema que sería lo idóneo. ¿Y por qué sería lo idóneo ya para terminar y no cansarles más?
Si yo genero el proyecto y sé que voy a tener que fiscalizar, voy a tener una responsabilidad, yo voy y antes de lanzarlo vuelvo a actualizar. ¿Para qué? Para no tener que estarme metiendo en generar rubros nuevos, porque al generar rubros nuevos te hace que hagas precios unitarios y si no tienes precios unitarios, validar los precios unitarios que te va a entregar el constructor. Y si no, estar preguntando que alguien te certifique dentro de tu entidad pública si esos precios existen y si están válidos y son los precios actualizados. Y la variación de cantidades te hace hacer un informe. Peor si es que pasa del 7%. Tienes que hacer un informe más grande. Y lo peor del caso es que tú no puedes pagar esos rubros, aunque necesites que sean urgentes, hasta que el contrato esté firmado y legalizado. Recuerden, no se puede pagar algo que no se está contratando. Les deseo un buen resto de día, que Dios les bendiga y nos veremos en futuros videos. Un abrazo y muchas gracias.